Hola, bienvenidos. Este es el primer programa. Les agradezco a todos los que mandaron mails y dejaron mensajes en YouTube. Me entusiasma que hayan aceptado esta propuesta y espero que nos acompañen a lo largo del ciclo. Bien, primero quería empezar comentando algo que espero que pueda ayudar a los ateos, en especial a los ateos que se están iniciando en el activismo ateo, porque hay muchos cristianos que lo que hacen es decir que ellos creen en Dios y nosotros los ateos creemos que Dios no existe, como si todo se limitara a creer, cuando la realidad es que la realidad no depende de creencias. Vamos a explicar un poco esto. Cuando un cristiano dice eso, lo que hay que contestarle es que nosotros, por ejemplo, no es que creemos que los tigres con alas no existen. Sabemos con seguridad que los tigres con alas no existen, porque jamás en la historia se dio un caso así. Como jamás se dio un caso así, tenemos la seguridad, la certeza absoluta, en este caso, de que los tigres con alas no existen. De la misma forma tenemos la certeza absoluta, total, de que Dios no existe, porque jamás se presentó una prueba de que Dios existiera. No es que creemos que Dios no existe, es que tenemos la seguridad absoluta y total de que Dios no existe. ¿Sí? Esto hay que contestar a los ateos. Como ellos tienen la seguridad absoluta de que los tigres con alas no existen, o que los dragones no existen, o que cualquier cosa, una bruja con 3 cabezas tampoco existe, ¿sí? Porque no hay pruebas de eso. De la misma forma que no hay pruebas de Dios. Si vamos a creer en cosas en las que no hay pruebas, entonces también creemos en los gnomos, en Blancanieves, en Peter Pan y cualquier otra estupidez, ¿sí? Bien, espero que esto les haya ayudado, así que cuando un cristiano les diga que los ateos creen que Dios no existe, nosotros le tenemos que contestar este tipo de cosas, ¿sí? Que no depende de creencias, que es la realidad. Nosotros nos basamos en los hechos de la realidad, en las evidencias que nos dan nuestros sentidos, y nuestros sentidos, la evidencia que hay a lo largo de la historia, confirma la no existencia de Dios. Claro que los cristianos prefieren creer en cosas que no tienen pruebas, como Dios y como otras estupideces, otros valores cristianos, pero bueno, esto puede llegar a cambiar, y está cambiando. De hecho, cada vez se ve más en la juventud que no creen en este tipo de estupideces. Lamentablemente, a pesar de eso, hay muchos valores cristianos que han quedado a lo largo del tiempo y que es nuestro deber como ateos tratar de que esos valores vayan desapareciendo y hacer un activismo para que esos valores sean superados. En este programa vamos a hablar un poco del aborto. El aborto, bueno, como ustedes saben, es ilegal en casi todo el mundo por culpa del cristianismo y de sus leyes cristianas que imponen, ¿no? ¿Por qué es ilegal en casi todo el mundo? Porque en casi todo el mundo el cristianismo y las religiones místicas, nosotros en el programa, cuando usamos la palabra cristianismo y los cristianos, nos estamos refiriendo en realidad a un abanico grande de religiones. Usamos como sinónimos en realidad el cristianismo con otros tipos de religiones. Esto no es, digamos, no es correcto en toda su forma, pero nosotros entendemos que las religiones, el cristianismo, o sea, como que todas las religiones son básicamente teísmos, ¿sí? Nosotros como ateos nos oponemos al teísmo, a todas las religiones que se centran en un Dios y en toda esta serie de valores. Entonces, cuando criticamos al cristianismo, en realidad ustedes imagínense como que estamos criticando a todas las religiones. Nos enfocamos en el cristianismo porque es una de las religiones más dominantes en Occidente. Bueno, estábamos con el aborto. Decíamos que como casi todos los países son cristianos, se oponen al aborto. Que en realidad el aborto es una decisión personal de la mujer. Es terrible que se opongan a que la mujer tenga derecho a decidir. Es realmente lamentable y a esto nos tenemos que oponer totalmente. Y muchos de los argumentos que suelen dar los cristianos es que el feto es vida, que a partir de la concepción, a partir de que se une un espermatozoide con un óvulo, ya existe un ser humano. Y por lo tanto es un crimen matarlo, asesinarlo. Es matar, ellos dicen, como si fuera un conjunto de células, fuera un ser humano y lo estamos matando. Es algo totalmente absurdo. Ustedes, yo quiero que lo vean desde el punto de vista científico y quiero que ayuden a que los cristianos entiendan esto, aunque va a ser muy difícil, que a partir del punto de vista científico una acumulación de células no es un humano, de la misma forma que un pedazo de piel no es un humano, ¿sí? Son un grupo de células que se están diferenciando. Ese grupo de células se van a desarrollar y a los 9 meses va a nacer un humano del cuerpo de una mujer. Esto no significa que antes del nacimiento ya sea un humano, no tiene sentido. Es un humano en potencia, ¿sí? De la misma forma que un espermatozoide es un humano en potencia si se llegara a juntar con un óvulo. Si vamos a estos extremos absurdos que dan los cristianos, entonces la masturbación, o incluso no la masturbación, sino también la eyaculación, digamos que es involuntaria, que ocurre a veces cuando los hombres duermen, también sería un crimen. O sea que no lo podemos evitar. Aparte, el aborto también se da en la naturaleza, es decir, hay muchos casos, y si lo buscan en internet van a ver, de mujeres que abortan naturalmente, es decir, se produce un aborto espontáneo por diversas causas naturales.
O sea que la naturaleza, que en teoría la controla Dios, está abortando todo el tiempo. ¿Y cómo es posible? O sea, es un absurdo total. Entonces están contradiciendo lo mismo que defienden, no tiene ningún sentido. Pero recuerden esto, que un feto no es un humano, por la misma forma que un pedazo de piel o un pelo no es un humano. Son células que se están diferenciando, que van a llegar a ser un humano en algún momento, no son un humano a partir de la concepción. No tiene ningún sentido. Y así que ayúdenme a difundir este tipo de realidad, que ya ha sido difundida por muchos. Lo terrible acá es que los cristianos piensen que tienen derecho a poder decirle a una mujer como si fuera de su propiedad, hagan esto, no hagan aquello, y no pueden abortar, quitándole a la mujer todo principio de libertad. La mujer no puede decidir nada, está sometida a las leyes de los gobiernos. Es realmente terrible. Así que esto es necesario que se apruebe ya el aborto en todos los países. Ya hay países, por suerte, donde es totalmente legal, donde una mujer queda embarazada, por ejemplo en Estados Unidos, puede ir a cualquier clínica privada y abortar sin ningún problema. Lamentablemente yo soy de Argentina y bueno, en varios países de Latinoamérica que son absolutamente cristianos, el aborto es totalmente ilegal. Esperemos que se apruebe en algún momento. A veces se debate un poco el tema, pero rápidamente queda callado por los grupos cristianos, que cierran todo debate diciendo que es un crimen, que es matar. Otro argumento que se les puede dar a los cristianos es que si consideramos a un feto, un ser humano, entonces una embarazada que por ejemplo sale a bailar o que toma cerveza o toma otra bebida alcohólica, está directamente ejerciendo la corrupción de menores, porque si ellos consideran que un feto es un niño, entonces una mujer embarazada que toma alcohol está dándole de tomar alcohol a un niño. Es corrupción de menores, es un delito, tendría que ir presa, si vamos a sus extremos absurdos. O sea, si ellos siempre utilizan algún argumento puntual limitado a eso, como si, es decir, nosotros agarramos ese argumento y lo llevamos a su totalidad. Si es un ser humano, a partir de la concepción, entonces la embarazada está obligando a ese ser humano a hacer diversas cosas que ese ser humano no necesariamente desea. O sea que, digamos, yo ofrezco estos argumentos para que ustedes los puedan utilizar y analizar, y para que vean el absurdo de la cuestión de que sea ilegal. Y lo más absurdo de todo es que la mujer no tenga libertad y no pueda decidir sobre su cuerpo. Y bueno, esto de la libertad, los cristianos siempre estuvieron en contra de la libertad. El cristianismo se creó como una estructura para justamente evitar la libertad, para tener controlada a la gente, para hacerle promesas sobre un futuro mejor, sobre un futuro en el cielo, en el paraíso, sometiéndose a distintas reglas basadas en tradiciones cristianas que vamos a estar viendo a lo largo de otros programas. Pero, por ejemplo, es interesante analizar que un hombre se mata trabajando toda su vida, y cuando se pregunta a ese hombre, ¿para qué estoy haciendo todo esto? ¿Para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué luchar toda mi vida, esforzarme, superar dolores, superar sufrimientos, si veo que nada tiene sentido, que el mundo está cada vez peor? Entonces un cristiano le da la respuesta y le dice, haces todo esto, todo este esfuerzo, porque cuando mueras, tu vida va a ser perfecta allá arriba, en el paraíso. Es decir, lo someten a ese tipo de cosas para ofrecerle un futuro mejor inexistente. Y es tan absurda esta postura que si el hombre se quisiera suicidar para alcanzar ese paraíso, le dicen no te puedes suicidar, tenés que seguir trabajando y viviendo hasta que Dios diga, porque suicidarse es un pecado mortal. O sea, vean cómo la esclavitud ideológica que se crea, la relación esclavo-amo que se crea entre el cristianismo, la ideología cristiana que es esclavizante, y los esclavos que son todos sus creyentes. Y cómo esto se ha mantenido a lo largo del tiempo es realmente increíble que sigamos con esta ideología. Así que bueno, se me acabó el tiempo, esperemos que puedan difundir estas ideas, y los espero en el próximo programa. Sigan mandando mails, comentarios, y vamos a generar una retroalimentación para seguir produciendo este programa. Saludos.